Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy, en este espacio dedicado a las emociones, las historias y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a hacer latir más rápido los corazones de muchos de ustedes. Especialmente para aquellos que siguen de cerca el vibrante y cautivador mundo del entretenimiento turco, y por supuesto, para todos los fans incondicionales de dos personas en particular que han logrado capturar nuestra atención y, por qué no decirlo, nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de un regreso a casa, de un evento que irradia solidaridad y sobre todo, de la compañía que hizo que este momento fuera aún más significativo, más comentado y para muchos más especial. Como habrán podido deducir, si son tan ávidos como yo de las últimas novedades, por el título que acompaña a este vídeo, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el reciente y muy comentado regreso a casa de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos después de haber participado en un evento benéfico. Sé que la simple imagen de ellos juntos compartiendo un momento genera un revuelo instantáneo, una ola de comentarios positivos, de ilusión y de especulaciones. Y la verdad es que a estas alturas no me extraña en absoluto. Ambos son figuras públicas que no solo destacan por su indiscutible talento actoral, sino también por la manera en que gestionan su vida privada, su profesionalismo y, seamos absolutamente sinceros, por esa química que es tan palpable, tan magnética, que trasciende la pantalla y se percibe hasta en los gestos más sutiles, ya sea en su trabajo o en su vida cotidiana. Antes de que nos adentremos de lleno en toda la información, los detalles, los matices y, por qué no decirlo, las emociones que hemos recopilado para ustedes, quiero hacerles una invitación muy especial, un recordatorio que siempre es importante para el crecimiento de esta maravillosa comunidad que hemos construido juntos. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, si este es uno de sus primeros vídeos con nosotros, este es el momento perfecto para unirse. Denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo, que es la puerta de entrada a un universo de contenido exclusivo, y lo que es crucial, no olviden activar esa campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de que no se les escape absolutamente nada, ni un solo vídeo, ni una primicia, ni un análisis profundo de las noticias más jugosas del entretenimiento. Nos encanta tenerlos aquí, ver cómo crecemos juntos, compartiendo las noticias más frescas, los momentos más interesantes y las reflexiones que nos invitan a conectar. Ahora sí, manos a la obra y vayamos directamente al grano. El evento en cuestión fue una gala benéfica de una importancia considerable, un encuentro que reunió a muchas personalidades del mundo del cine, la televisión y la música, todas ellas con un objetivo común y noble: recaudar fondos para una causa digna y necesaria. Y aquí es donde brillaron una vez más Hande y Kerem, mostrando su apoyo y su compromiso asistiendo. No es la primera vez que los vemos uniendo fuerzas por una buena causa, y ese hecho dice mucho, muchísimo, de ellos como personas, más allá de sus personajes. Siempre es profundamente inspirador ver a figuras públicas que utilizan su enorme plataforma, su influencia y su voz para generar un impacto positivo, para arrojar luz sobre temas importantes y para concienciar a la sociedad. La gala, que se celebró en un ambiente de una elegancia exquisita y con un trasfondo de emoción palpable, fue el escenario perfecto para que numerosas estrellas demostraran su solidaridad. Y aquí es donde entra la parte que sin duda alguna, más nos interesa a todos, la que ha generado innumerables miradas, especulaciones y suspiros. Tras finalizar el evento, las cámaras, los flashes y los ojos de los presentes captaron algo que muchos esperaban, deseaban y francamente ansiaban ver: Hande y Kerem saliendo juntos del recinto, compartiendo el mismo vehículo con una expresión de evidente relajación y, lo que es aún más cautivador, conversando animadamente. La imagen es sencillamente potente. No se trata solo de dos actores coincidiendo en un evento de prestigio, sino de la forma en que se comunican, la familiaridad que transmiten, la complicidad que parece flotar en el aire a su alrededor. Es una instantánea que habla por sí sola, o al menos, que nos invita a interpretarla con el corazón. Hemos dedicado tiempo a analizar minuciosamente las imágenes y los vídeos que han inundado las redes sociales y los medios de comunicación en cuestión de horas. Se les ve descendiendo de una limusina, con sonrisas discretas pero genuinas, un reflejo de la comodidad y la conexión que existe entre ellos. Hande, como siempre, deslumbrante, luciendo un elegante vestido que una sencillez que a veces es la máxima expresión de la belleza, resaltaba su porte natural y su radiante apariencia. Y Kerem, impecable en su traje acompañándola, su presencia masculina y carismática complementando a la perfección la elegancia de Hande.
Lo más destacable y lo que muchos aprecian profundamente es la ausencia de grandes gestos públicos, de declaraciones efusivas y escandalosas. En un mundo saturado de ruido y donde la privacidad es un bien cada vez más escaso y difícil de mantener, verlos navegar estos momentos con tanta calma, con tanta conexión personal y natural, resulta refrescante y admirable. Las reacciones en Internet, como era de esperar, no se hicieron esperar. Fueron, literalmente, una explosión. Los fans, con esa pasión que los caracteriza, se volcaron en alegría y en una cascada de especulaciones. Los hashtags relacionados con ellos se dispararon hasta las primeras tendencias, acaparando conversaciones y capturando la atención de miles. Comentarios de admiración, de apoyo incondicional y de esperanza inundaron cada publicación de los medios que compartieron las fotografías y los vídeos. Frases como «qué bonita pareja hacen», «se les ve tan bien juntos, perfectos», «su conexión es pura magia», «se nota a kilómetros» y, la más recurrente, «esperamos que esto signifique algo más, que esta sea la señal que esperábamos», se repitieron hasta la saciedad. Y es que, seamos francos, la química entre Ande y Kerem es algo que trasciende la ficción, que se siente en el aire, que cautiva y que ha enamorado a una legión de seguidores desde el primer momento. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkapm, la relación entre ellos se convirtió, de forma casi instantánea, en un tema de conversación recurrente, en el centro de todas las miradas y de todos los deseos de los fans. La serie, para quienes quizás no la recuerdan con la misma intensidad o para aquellos que desean revivir esa magia, fue un auténtico fenómeno. La historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat cautivó a millones de espectadores en Turquía y, para sorpresa de muchos, cruzó fronteras, conquistando audiencias en todo el mundo. La forma en que Hande y Kerem interpretaron a sus personajes, la dulzura en los momentos de ternura, la pasión desbordante en sus miradas, las divertidas y a veces desgarradoras peleas, cada detalle de su actuación se sintió tan real, tan auténtico, tan creíble que era imposible no creer en esa conexión, en esa chispa que encendía la pantalla. Y esa magia, esa energía que transmitían, parece que tuvo la maravillosa capacidad de extenderse más allá de los sets de grabación, de filtrarse en su interacción fuera de cámaras. Tras el fin de la serie, su relación, aunque nunca fue confirmada oficialmente de una manera explícita y detallada en los términos que algunos seguidores más acérrimos hubieran deseado, siempre ha sido objeto de un interés constante y apasionado. Hemos sido testigos a lo largo del tiempo de momentos sutiles pero significativos, coincidencias en eventos, me gusta estratégicos en redes sociales, comentarios amables en sus publicaciones y esa interacción, a veces discreta, a veces más abierta, ha servido como combustible para mantener viva la esperanza y la ilusión de sus seguidores. Han sabido mantener un equilibrio, y es precisamente esa ambigüedad calculada la que ha alimentado aún más la fascinación. El evento benéfico de esta ocasión particular añade una capa adicional de significado a su aparición conjunta. El hecho de que ambos, figuras tan ocupadas y con agendas apretadas, decidieran dedicar su tiempo, su energía y su presencia a apoyar una causa solidaria, y que además lo hicieran compartiendo este momento más íntimo de regreso a casa, sugiere una unión de valores, un alineamiento de principios y un compromiso mutuo que va mucho más allá de los intereses meramente profesionales. Es un recordatorio poderoso y conmovedor de que, a pesar de ser ídolos para millones, también son personas de carne y hueso, con corazón, con empatía, con la capacidad de sentir y de contribuir activamente al bienestar de la sociedad. Las redes sociales, como casi siempre en estos casos, se convirtieron en el termómetro infalible de la opinión pública, en el epicentro de la conversación global. Los memes, los montajes creativos, las canciones románticas que mágicamente aparecieron dedicadas a ellos, todo floreció en cuestión de horas, creando un ecosistema digital vibrante y lleno de energía. Es fascinante observar cómo dos personas, a través de su carisma y su conexión, pueden generar tal cantidad de energía positiva, de entusiasmo contagioso y de ilusión en una comunidad de fans tan activa y apasionada. Y lo hacen de una manera que, en su inmensa mayoría, es constructiva, de apoyo y de cariño genuino. Claro, siempre existirán las voces críticas, los escépticos o aquellos que buscan la controversia, pero la tendencia general, la marea dominante, es de afecto, de buenos deseos y de celebración de su posible unión. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que genera más debate, ¿qué significa realmente todo esto? ¿Es simplemente una coincidencia fortuita, el resultado de una amistad sólida y consolidada, o hay algo más que un simple y cálido cariño mutuo? Bueno, como en las mejores historias, el tiempo será el que tenga la respuesta definitiva.
Lo que sí podemos afirmar con total certeza, y con la convicción que nos da la evidencia visual y la química palpable, es que la imagen de Ande y Kerem juntos, saliendo de un evento de gran importancia y regresando a casa, es una imagen que, para miles de personas, trae consigo una dosis de alegría, de esperanza y de romanticismo. Es una imagen de complicidad silenciosa, de respeto mutuo, y para muchos, de una posible historia de amor que tal vez, sigue escribiéndose, paso a paso, momento a momento. Hemos visto a lo largo de los años cómo Hande Erçel se ha consolidado no solo como una actriz de gran talento, sino también como una de las mujeres más queridas y admiradas de Turquía. Su belleza etérea, su carisma arrollador y su versatilidad interpretativa la han catapultado a protagonizar numerosos éxitos, dejando una huella imborrable en la industria. Por su parte, Kerem Bürsin, con su estilo único, su energía contagiosa y esa chispa en la mirada, también ha conquistado al público, ganándose un lugar privilegiado y muy respetado en el competitivo mundo de la actuación. La combinación de ambos tanto en la ficción, donde nos regalaron momentos inolvidables, como, y esto es lo que ahora nos ilusiona, en la vida real, tiene un magnetismo especial, una fuerza que atrae y que enamora. Además, es crucial recordar el contexto en el que se mueven estas dos estrellas. Viven en un mundo donde las relaciones públicas, las amistades y los posibles romances están constantemente bajo un microscopio, bajo un escrutinio público incesante. Cualquier mínima interacción, cualquier coincidencia, por casual, es analizada con lupa, diseccionada y convertida en tema de conversación. Y en este caso particular, la aparición conjunta tras un evento benéfico, en un tono tan personal, tan relajado y con esa intimidad sugerida, sin las presiones inmediatas de los focos y las preguntas incisivas, es precisamente lo que genera más interés, más especulación y sobre todo, más ilusión. Es ese momento robado, esa imagen que parece privada pero que, de alguna manera, es captada, la que enciende la imaginación de los fans y les permite soñar despiertos. Podemos imaginarnos la conversación que fluyó en el coche. Quizás comentando sobre las anécdotas más divertidas de la noche, sobre las personalidades que conocieron, sobre los detalles del evento benéfico y su impacto. O tal vez simplemente disfrutando del silencio cómodo, de esa complicidad que no necesita palabras, de la paz que se encuentra en la compañía mutua. Sea cual sea el tema de su conversación, la imagen que proyectan, la estampa que nos queda grabada, es la de una conexión que va mucho más allá de las superficialidades, de los contratos profesionales o de las apariencias. Permitámonos analizar un poco más la importancia intrínseca de los eventos benéficos en la vida de las celebridades. No solo representan una oportunidad para devolver a la sociedad, para apoyar causas que les tocan de cerca y en las que creen firmemente, sino que también son un escaparate perfecto para mostrar una faceta más humana, más cercana y, sobre todo, más comprometida. Y cuando dos figuras tan populares y con tanto alcance como Hande y Kerem unen sus fuerzas por una causa noble, el impacto mediático se multiplica exponencialmente. El mensaje de concienciación se amplifica y el ejemplo que brindan se convierte en una inspiración poderosa para sus miles de seguidores. Es un modelo a seguir que los anima a involucrarse, a ser parte del cambio, a extender una mano amiga. En este caso particular, su asistencia conjunta al evento benéfico, ese acto de solidaridad compartido, y su posterior regreso a casa juntos, refuerzan la narrativa de una posible relación sentimental o, en su defecto, de una amistad muy sólida, especial y significativa. No es algo que se pueda afirmar con un 100% de certeza, la verdad absoluta, pero la evidencia visual, la química que transmiten y la conexión que irradian son innegables para la gran mayoría de sus admiradores. Es esa intuición, ese sexto sentido que tienen los fans, el que les dice que hay algo más. Hemos repasado con detenimiento las imágenes, analizado con pasión las reacciones que han inundado la esfera digital y reflexionado profundamente sobre el significado de este momento tan especial. Lo que está absolutamente claro y es innegable, es que la aparición de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos, regresando a casa tras un evento benéfico, ha sido un tema que ha generado una cantidad ingente de conversación, de análisis y, sobre todo, de alegría y emoción. En las redes sociales. Nos presentan a dos artistas talentosos, comprometidos y con un carisma excepcional, y nos recuerdan esa química especial que comparten y que ha logrado cautivar a tantos corazones a lo largo y ancho del planeta. Para concluir, quiero agradecerles de todo corazón por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir esta noticia, estas reflexiones y estas emociones con cada uno de ustedes.
Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles, los matices y la magia que rodean este esperado regreso a casa, este momento que ha encendido tantas chispas de ilusión. Y ahora, la parte más importante para mí, ¿y ustedes qué opinan? ¿Les emocionó, les ilusionó ver a Andy y Kerem juntos? ¿Creen que hay algo más que una amistad entre ellos, o simplemente son grandes amigos que se apoyan mutuamente? Me encantaría, de verdad, conocer sus pensamientos, sus teorías, sus deseos. Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre sin excepción, leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes, responder sus dudas y compartir sus puntos de vista. Si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden dejarle un gran me gusta. Ese pequeño gesto significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es nuestro mayor motor y lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo una vez más por estar aquí, por formar parte de esta comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho, manténganse conectados y hasta la próxima.